Hola, muy buen día. Continuamos con uno más de esta serie de videos en donde aprenderemos a crear nuestra tesis de grado en cuarto. Como les anticipé en el video anterior, hoy vamos a hablar de tablas. Y como sospecharán, porque ya les he dicho en varios casos, para hacer las cosas en cuarto a veces es posible tomar diferentes rutas alternativas. La cuestión es saber diferenciar cuál es la mejor dependiendo de lo que nos interesa. Entonces, en términos generales, podemos crear tablas de manera automática o también de manera manual. Voy a empezar mostrándoles cómo insertamos tablas de manera manual. ¿Listo? Bueno, para insertar tablas de manera manual hay varias formas que básicamente coinciden en los diferentes lenguajes que se pueden insertar en cuarto y que él perfectamente va a interpretar, bueno, perfectamente con algunas restricciones, va a interpretar y va a convertir y con él vamos a obtener la tabla que nos interesa. Hay básicamente tres, ¿listo? Que son tablas Markdown, tablas HTML y tablas LaTeX. Ahora, para las tablas Markdown, entonces aquí estoy mirando la documentación, ya habíamos mostrado, yo les había comentado que entramos a la página de cuarto, luego venimos a Guide y buscamos acá en Guide la sección de Authoring y aquí están las tablas. Bueno, listo, entonces tablas. Voy a copiar y pegar para que nos rinda un poquito el tiempo, porque este video también puede salir un poquito largo. Y entonces voy a copiar este código y vamos a analizarlo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos una tabla, pues bastante simpática porque con caracteres tipo guión y líneas y barras verticales hemos creado como esa estructura de la tabla. Es evidente que hay dos partes bien diferenciadas, la de arriba, que sería el encabezado o los títulos pues, de las columnas de la tabla, y la de abajo, que ya serían como las celdas que contienen la información de la tabla. Ahora, lo que de pronto sí no puede ser no es como tan intuitivo, al menos al comienzo, es que hay unas líneas aquí, después del encabezado, unas líneas que en algunos casos no tienen y en otros sí, dos puntos. Aquí tenemos los dos puntos al comienzo, aquí tenemos los dos puntos al final, aquí tenemos los dos puntos al comienzo y al final. Pues bueno, esa es la forma que tenemos en cuarto, bueno, y en Markdown, porque como les decía, estas son tablas Markdown, para indicar la alineación de la columna. Entonces, la alineación de la primera columna va a ser la alineación por defecto, que es a la izquierda. La alineación de la segunda columna también es a la izquierda, pero entonces aquí ya se ha especificado de manera explícita, pues, que va a ser alineada a la izquierda. La siguiente columna va a estar alineada a la derecha y la última va a estar centrada. Por cierto, estos dos puntos de aquí, que van después de la tabla y luego se continúan con este texto, pues es el caption o el título de la tabla. Entonces voy a hacer una cosa, voy a cambiar aquí, voy a ponerle mi primera tabla. Es más, voy a ponerle aquí Markdown. Bueno, perfecto. Entonces, si yo compilo, voy a guardar y voy a compilar, vamos a tener una tabla muy bonita que ya ustedes van a ver. Esperemos que compile y procedo a abrir el archivo PDF. Y que adicionalmente va a ir ya numerada. Entonces voy a venir aquí está. Bueno, aquí está. Entonces, aquí está la tabla default, left, right, center. Entonces, con las alineaciones que se había dicho. Y aquí tabla 1.1, mi primera tabla Markdown. Y si yo me vengo por acá, recuerda que nosotros tenemos lista de tablas y lista de figuras. Pues observen, de una vez nuestra tabla ya fue incluida en el listado de tablas. 1.1, mi primera tabla Markdown, que está en la página 4. Sencillo, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, regreso aquí. Ahora, si ustedes no quieren hacer esto de manera tan manual, sino de una manera un poquito más asistida, porque uno quiere todas las cosas más fáciles, entonces tenemos dos opciones. Entonces, recuerdan que yo desde el comienzo les dije que el editor de cuarto puede ser visual o puede ser fuente o texto. Pues bueno, hemos trabajado texto todo este tiempo, pero ahora voy a cambiarlo a modo visual. Ahora, nuestro texto ya se ve un poquito diferente, se ve un poquito como con más formato, ¿no es cierto? Y voy a irme al final donde tenemos la tabla y esta es la tabla que insertamos hace un momento. Ahora, ¿cómo podemos utilizar el editor
para insertar nuestra tabla desde cero. Entonces, aquí aparece la opción insertar y entre ellas tabla. Por cierto, aquí también aparece la opción insertar figura y demás. Bueno, o también puedo venir aquí a la pestaña tabla, insertar tabla. Nótese que estas otras herramientas de momento están desactivadas porque no existe tabla. Bueno, voy a venir desde acá a insertar tabla. Y en esta ventana especifico pues, los detallitos generales, cuántas filas, cuántas columnas, el caption, o sea, el título de la tabla y si esa tabla incluye encabezado o no. Entonces, el título de mi tabla va a ser mi segunda tabla Markdown. Listo. Entonces voy a decirle OK y ojo con esto. Hay un detalle que no les mencioné hace un momento y es que yo puedo modificar el texto de mi tabla en donde yo quiera. Me explico. Si yo quiero, a ver, voy a venir aquí otra vez a la tabla. Quiero que, por ejemplo, este texto esté en negrita, que este texto esté en itálicas, que este texto esté tachado. Todo eso se puede modificar también. El problema es que cuando yo utilizo el editor visual, pareciera que ya los encabezados están en negrita y en realidad no lo están. Entonces, voy a poner, por ejemplo, aquí nombre, apellido y acá voy a poner teléfono. ¿Listo? Si yo quiero que, por ejemplo, la palabra de apellido quede en negrita, entonces yo tengo que venir acá y dar la opción negrita. Pero pareciera que no está en negrita. ¿Cómo así? Si yo le di negrita, no cambió. Pues bien, eso es como una de las cositas que a muchos no nos gusta del editor visual. Y es que para algunas cosas ayuda, pero en otras no. Si yo quiero que la palabra teléfono esté en itálicas, entonces doy clic aquí. Y listo, empiezo, no sé, Carlos, pongámoslo aquí Pérez, y aquí teléfono, aquí María, pongámoslo aquí González, y aquí el teléfono que sea listo. Pero, puse una columna, una fila además. ¿Qué hago yo? Bueno, sencillo. Entonces, voy a venir aquí a tabla y aquí aparece la opción borrar fila. Y listo. Puedo también insertar filas. Voy a, por ejemplo, señalar aquí en Pérez. No hay necesidad de señalar toda la fila o toda la columna. Y voy a venir por aquí, por ejemplo, insertar columna a la derecha. Listo, así de sencillo. Entonces voy a poner edad y aquí voy a poner, no sé, 45 y aquí voy a poner 29. Y si yo compilo, pues saldrá nuestra tabla. Así de sencillo. Bueno, recuerden compilar en el archivo raíz. Ahora, mientras está compilando, les voy a mostrar algo adicional. ¿Listo? Es lo siguiente. Resulta que a muchas personas, y es bueno que se les mencione, a la fecha de este video no nos gusta trabajar mucho, que digamos, con el editor visual. ¿Por qué? Pues se está demorando bastante la compilación. No, es que de pronto salió en la otra, ya, salió en la otra página, listo. Muy bonita la tabla, es verdad. Pero bueno, listo, está bien. Hay dos cositas. La primera es que, como les decía, no nos gusta mucho trabajar con el editor visual porque voy a volverlo a poner en código, en formato código, que es el real, y van a ustedes a notar algo. Vamos a ver si se aparece lo que estoy pensando que va a aparecer. Y efectivamente salió. Nótese que este texto ya aparece como resaltado, ¿sí? Aparece resaltado con un color aparte, a diferencia del comienzo. Miren que al comienzo está bien, pero después de aquí el texto aparece resaltado. ¿Qué pudo haber ocurrido? Bueno, les voy a comentar. El editor tipo visual, cuando se producen los cambios a fuente y viceversa, hace unos cambios que no son como tan convenientes. Por ejemplo, aquí, ¿qué hizo? Él borró un salto de línea. Si yo ejecuto otra vez el salto de línea, como lo puse desde un comienzo, voy a mostrarlo, ustedes van a ver un cambio bastante interesante. Bueno, voy a dar Enter y listo. Ya este texto que sigue de aquí para abajo ya dejó de estar resaltado, que es una indicación como de error o que algo se abrió y no se cerró. Y además incluso ya esta ecuación vuelve a quedar bien previsualizada. Entonces, esos cambios que hace el editor entre la alternancia de editor visual y editor fuente, a veces pueden conducir a cosas indeseadas.
Esa es una de las cosas por las cuales a muchos no nos gusta utilizar el editor visual, pero si usted se siente cómodo con él, no pasa nada, lo puede usar. La otra cosa que les iba a mencionar relacionada ya puntualmente con las tablas es que, como notarán, no hay muchas opciones para las tablas. Agregar fila, agregar columna, poner texto en negrita y nomás y ya. Les voy a contar que con tablas Markdown hay muchas limitaciones en ese sentido. Voy a entrar aquí a Google y voy a buscar la página Tables Generator. Listo. Entonces aquí dice LaTeX Table Generator. No se preocupen, den clic aquí. Aparece primero LaTeX, pero es porque en realidad esta página de generadora de tablas puede crear tablas en LaTeX, en HTML, en texto, en Markdown, en fin. Bueno, quitamos esta publicidad, listo. HTML, texto, Markdown, MediaWiki, son varios formatos que existen para crear tablas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, MediaWiki miren que ofrece todas estas opciones para modificación de la tabla. Markdown no, es muy básica. Texto también es muy básica. Aquí al menos sí permite combinar filas y columnas y separarlas. HTML ofrece muchas más opciones. LaTeX también ofrece más opciones, ¿no es cierto? Bueno, algunas distintas HTML, ¿es cierto? Unas nuevas, otras que no aparecen. Bueno, en fin. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Usted tiene, si usted quiere crear herramientas de manera, tabla de manera visual con esta herramienta, excelente, hágalo. Entonces aquí puede poner nombre, apellido, insertar, aquí columna, insertar fila, columna a la izquierda o a la derecha, o remover, fila lo mismo, bueno, en fin, etcétera. Ya ustedes observaron. Podría también hacerlo en HTML y la cuestión es esta, simplemente copiamos y pegamos el código en nuestro documento. Ahora, como yo quiero llegar a esta idea y es la siguiente, yo a veces necesito una tabla mucho más elaborada y el código Markdown no me lo permite, entonces yo lo que voy a hacer es venirme a esta tabla, ¿sí? Buscar en LaTeX. ¿Por qué yo sugiero LaTeX? Porque en últimas este documento que estamos creando, en últimas se está compilando con código LaTeX. Entonces, para evitar problemas, voy a usar código LaTeX y voy a crear mi tabla acá. Entonces voy a ponerle nombre, apellido y aquí voy a poner edad solamente. Listo. Y entonces, supongamos que yo quiero combinar esta columna. Supongamos, obviamente no tendría sentido aquí, pero voy a combinarla. Entonces voy a combinarla y aquí le pongo Pedro y acá le pongo apellido, no sé, entonces Rojas y no sé, Díaz. Y edad, no sé, 45 y 78. Listo. Digamos que yo quiero la palabra nombre en negrita, perfecto, no hay problema. Pero la palabra apellido, además quiero ponerle un color, no sé, que quede en rojo. Listo, no pasa nada. Que yo quiero que la palabra edad, la celda tenga un color de fondo, que tenga, por ejemplo, este azulito. Listo, no pasa nada. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decirle generar y voy a copiar este código de aquí. Aunque también aquí aparece la opción de copiar al portapapeles. Hay un pedazo de código, las líneas desde el 1 hasta el 4, que son como advertencias, que son como indicaciones adicionales y hay que tenerlas en cuenta. Pero miren, aparecen más opciones, opciones extra. ¿El título va a ir arriba o el título va a ir debajo? Listo, entonces pongamos el título arriba, que es lo normal. Entonces el título. Entonces, mi primera tabla en LaTeX. Listo. El label es para llamar a la tabla, ¿no es cierto? ¿Recuerdan lo que hicimos la vez pasada? Según se aparece en la figura tal, bueno, esto sería el label. Bueno, y ahora yo le voy a decir generar para que me genere esos elementos adicionales. Y también hay más cositas que se pueden poner aquí. Los invito a que exploren. La cuestión es la siguiente. Yo voy a copiar este código y lo voy a pegar aquí. Ahora, por defecto, este compilador suele interpretar muy bien el código LaTeX sin problema. Pero si queremos curarnos en salud desde un comienzo, la forma más sencilla es que voy a crear este chunk, pero en vez de R voy a ponerle igual LaTeX para indicarle que lo que va a ir aquí en este chunk es código LaTeX. Y ahora sí, lo pegué tranquilo.
lo pegué tranquilo. Entonces voy a guardar. Ah, pero falta un detalle. Entonces, ¿se acuerdan de esas advertencias que estaban aquí? Listo, vamos a ver qué nos dice. Por favor, añadan los siguientes paquetes requeridos al preámbulo de su documento. Este paquete, y dice si la presentación Beamer requiere este paquete en lugar de este paquete. Ah, bueno. Entonces, sencillo. Como nosotros no estamos haciendo una presentación Beamer, entonces voy a copiar esta fila y esta fila ya la vamos a insertar en nuestro preámbulo. Bueno, ¿cómo así que en nuestro preámbulo? Bueno, aquí nos ponemos con términos un poquito elaborados. Cuando les hable de la configuración avanzada de documentos, les voy a dar más detalles al respecto. Pero les voy a dar un truco básico que en realidad poca gente conoce, pero es increíblemente útil. Y es este. Entonces voy a utilizar include in header ya cuando, repito, veamos configuración avanzada del documento. Ya les voy a mostrar para qué funcionan estos señores y la magia que usted puede hacer con ellos. Including header, como voy a añadir texto, pues text, dos puntos, como van a ser varias líneas, pongo una línea vertical acá, enter, interlineado y pego, listo, enter. Vamos a copiar y pegar la segunda línea, use package, no sé qué, listo. Y guardo, y ya puedo compilar. Cada uno de esos paquetes realiza una tarea adicional, por ejemplo, multi-row, se necesita porque yo combiné filas para hacer múltiples filas en una sola. Y lo de los colores, esto es para poder meterle colores dentro de la tabla, como por ejemplo ese color de fondo que vimos y bueno, ya ustedes vieron. Voy a renderizar y vamos a ver qué ocurre. Por cierto, yo puedo... sí copié el código acá. Sí, yo puedo modificar este código después si quiero hacerle más cositas a la tabla y no pasa nada. Pero por ahora, como estamos apenas aprendiendo lo básico, simplemente nos vamos a limitar a copiar y pegar como nos lo dio la herramienta. Y listo. Bueno, voy a buscar acá y miren la tabla. Nombre, apellido, edad, ¿no es cierto? Bueno, se me olvidó fue a mí decirle que me la centrara. Bueno, una cosita aquí. Dice tabla 1.3 y curiosamente salió antes que tabla 1.2. Bueno, cosa rara, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer una cosa aquí. Bueno, vamos a resolver ese detallito. Entonces voy a poner aquí una H dentro de estos corchetes y después de label y antes de begin tabular, o bueno, incluso yo puedo ponerlo de una vez desde el begin table. Voy a ponerle backslash centering y nuestra tabla ya va a quedar centrada. Ahora sí, voy a compilar. Yo creo que esas herramientas, esas opciones también aparecen acá. Lo que pasa es que no las usé. A ver, empecemos. Centrar la tabla horizontalmente, claro, pude haber señalado en esto y de una vez, mírenlo, automáticamente me puso esa línea, el centering. Y acá aparecen más opciones. ¿Dónde está? Bueno, no está la que yo pensaba que iba a aparecer, pero no pasa nada. Que es el asunto de esa H que yo puse aquí. Que de hecho cuando les hablé de las imágenes, se las mostré. Les hablé de ella. Bueno, en fin, ahorita sí ya aparece la tabla perfectamente ubicada, ¿no es cierto? En el orden que es y la tabla centradita, toda bonita. Es más, de hecho, y los invito a explorar esto, si usted quiere dibujar líneas de manera manual, entonces, yo no quiero que aparezca aquí, bueno, está así, digamos separado aquí. Si yo no quiero que aparezcan estas líneas, esta línea de acá, pues simplemente no la pongo. Y cuando la compile, genere, él va a tomar en cuenta todos esos detallitos y ya. O sea, ustedes acá dibujen la tabla y luego encárguense solo de copiar el código y salió. Listo, entonces, eso con respecto a las tablas de manera manual. Y si yo quiero una tabla de manera automática, ¿cómo sería? Porque genial que incluso la herramienta me genere la tabla sin que yo tenga que hacer mayor cosa. Bueno, eso se puede hacer y es bastante fácil, pero obviamente si la tabla que vamos a generar no tiene un contenido, o mejor dicho, tiene un contenido que se genera de manera automática, por ejemplo, mediante cálculos. Entonces les voy a mostrar.
Voy a insertar un chunk, listo, ya saben, con este botoncito. Y voy a hacer lo siguiente. Bueno, voy a hacer una cosa por acá. ¿Se acuerdan que yo había cargado unos paquetes antes para mostrarles lo de las gráficas? Ve, es curioso que, ¿sí ven? No, el código aparece como tapado acá. Vamos, yo puedo cerrar aquí, no pasa nada, listo. Voy a ejecutar estas dos líneas de código para yo poder trabajar con los paquetes que quiero. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, si recuerdan, nosotros trabajamos con una base de datos de pingüinos, ¿no es cierto? Y decíamos que los pingüinos tenían una especie, estaban en una isla, la longitud del pico, etc. Ahora, voy a crear una tabla con esos datos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Bueno, y les vamos a mostrar aquí. Los pingüinos tienen una longitud y grosor del pico, una masa corporal, sexo, y fueron capturados, o bueno, fueron estudiados en unos años específicos, unos 2007, 2008, bueno, en fin. Entonces, yo voy a coger esos pingüinos, no se asusten por este código que voy a insertar, porque pues este no es un tutorial de R, simplemente quiero mostrarles qué se puede hacer y que de hecho es muy útil aprender a hacer esto. Voy a coger los pingüinos, voy a coger esos pingüinos y los voy a agrupar por especie, y los voy a agrupar por sexo. Listo. Ahora, después, ¿qué voy a hacer con esos pingüinos? Voy a coger esos datos, voy a sacar el promedio de la masa corporal del peso. Entonces, summarize es el código y acá le voy a poner peso igual a min y body más g. NA. Bueno, aquí NA.rm igual a true. Eso es porque yo sé que en mi base de datos hay algunos elementos que no tienen, ¿cómo se llama? El valor. Y entonces para que no me marque un error al haber valores faltantes, entonces simplemente le pongo esto. Y listo. Acá ejecuto y entonces me dice, ¿se acuerdan la tabla original? Ahorita solamente está aquí porque coge a las especies que son Adelie, Chinstrap y Gento, las separa por femenino, masculino y bueno, y resulta que aquí en sexo también hay unas que no están especificadas. Y acá me dice el promedio. Por ejemplo, el promedio de las hembras de la especie Adelie, 3.368 gramos. El promedio de los machos de la especie Adelie es tanto. El promedio de estos pingüinitos que aparecen sin género. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a hacer esto. Voy a coger acá y voy a decir drop NA. Listo. Y entonces ya, para que me quite todos esos valores faltantes. Entonces ya no necesito este pedacito. Enter. Listo. Ahora, nótese que acá aparecen ya solamente macho, hembra, y los que no estaban especificados, pues no pasa nada. Ya esos fueron quitados ahí. Pero entonces, esta es la tabla que yo quiero poner. Ya pues, listo. Pero si yo compilo, esta tabla no va a quedar tan bonita como yo quisiera. Les voy a mostrar. Aquí deben aparecer esos datos. A ver, esperemos que compile porque yo quiero mostrarles bien lo que estamos haciendo. Listo. Nos dice que, bueno, esa es la salida de nuestro código, un objeto de tipo table. Y aquí aparecen los grupos, que son 3 grupos, especie, sexo, está el peso, en fin, etcétera. Bueno, listo. Pero yo quiero que esta tabla, que la generamos, eso en el fondo es una tabla, y la generamos de manera automática. Yo no tuve que hacer esos cálculos aparte y luego copiar y pegar, no. Entonces yo quiero que esta tabla quede bien bonita. Entonces vamos a utilizar la magia de R para que nuestra tabla quede bien elegante. Esto se llama un operador de tubería, un pipe command, que dice, coja la base de datos pingüinos. Entonces a esa base de datos hágale esto. Lo que le dio, luego hágale esto. Lo que le dio, luego hágale esto y así sucesivamente. Yo voy a utilizar la librería Neater, la orden cable. Ella entiende que estoy trabajando con lo que me va dando. Y acá lo único que le voy a decir es call names, porque yo no quiero que me quede species, sex y peso. Entonces voy a ponerle aquí especie
sexo y aquí peso. Y voy a especificar que el peso va a estar en gramos. Listo. Ya esto es lo único que tengo que hacer. Es más, si yo llego y ejecuto aquí, él me va a salir una tabla con una especie de formato. Obviamente este formato está adecuado a lo que yo estoy trabajando, pero si yo compilo, esto se va a convertir en una tabla muy bonita de este estilo. Ya vamos a ver. Esperemos un segundo. Eso. Allá está, ahí va a estar cuadrando. Listo. Vea, pues incluso la alineación la hace de manera automática, la de las columnas. Él sabe que el texto se alinea a la izquierda y sabe que los números se alinean a la derecha. Y yo puedo hacer un montón de cosas más. Por ejemplo, yo aquí los valores los obtuve con 3 dígitos decimales. Yo no quiero que salga con 3 dígitos decimales. Quiero que salga, no sé, por ejemplo, con 1 o con ninguno. Yo todo eso lo puedo modificar acá. Entonces puedo decirle, por ejemplo, aquí, digits, y le voy a poner uno solo. Y hay más opciones. Hay formato, row names, align, caption, label, bla, bla, bla. Un montón de opciones que se pueden, con las que podemos jugar. Pero insisto, como esto no es como no es un tutorial de R, entonces pues no voy a profundizar ahí, pero simplemente les comento. Entonces mire cómo compilé el que no es terrible. Entonces voy a compilar acá y quiero que ustedes observen este cambio nomás. Va a quedar con un solo dígito decimal y bien redondeado de acuerdo a las normas matemáticas, pues. ¿Listo? Mire, ya aquí anticipamos un solo dígito decimal. ¿Listo? Muy bien, excelente. Obviamente podemos jugar muchísimo con estas tablas. Y esta señora, esta librería Cable, Needle y la función Cable no son las únicas para generar tablas bonitas. Hay otras como Cable Extra que coge esto mismo y le agrega muchísimas más opciones. Hay otra que se llama DT, otra que se llama Xtable, bueno, en fin. Hay un montón de juguetes interesantes para trabajar con tablas en LaTeX. Bueno, en cuarto y en R Markdown. Listo, entonces, eso es lo que les iba a comentar. Y por cierto, obviamente también se le puede poner, voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí los parámetros del chunk, entonces voy a ponerle, es al revés. Voy a ponerle, ¿qué? Caption. Caption, entonces esta es mi primera tabla en R. Voy a ponerle en R. Y yo le puedo poner etiqueta. Label, acuérdense que las etiquetas, en este caso, yo les decía con las gráficas que empezaban con fig. Estas tienen que arrancar con tbl. Entonces voy a ponerle pingüinos. Y puedo utilizar esas etiquetas para hacer referencias. Entonces, como se aprecia en la tabla, y entonces voy a poner aquí, ¿qué? No sé si recuerdan lo que hicimos la vez pasada, entre corchetes, el menos para que no aparezca la palabra tabla, sino que solamente el número, yo puedo jugar con el título, sí, con el nombre del objeto. Entonces acá le pongo arroba y acá le pongo, ¿cómo era? tbl pingüinos, creo que así lo llamé. Como se aprecia en la tabla, los pingüinos, bla, 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 bla. Listo. Entonces voy a guardar y voy a renderizar. Y ustedes van a ver eso, que esta señora va a aparecer con un caption, tabla 1.4, mi primera tabla no sé qué, y acá como se aprecia en la tabla no sé qué, bueno, en fin. Listo, como se aprecia en la tabla 1.4, los pingüinos, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Entonces, fácil de hacerlo y se presta para entrar en armonía con el resto del documento, no solamente en formato, sino para hacer referencias cruzadas y muchas otras cosas más. Y vuelvo y repito, lo chévere es que yo no tuve que coger esa base de datos y hacerle todos esos cálculos en una herramienta externa adicional y no tuve que luego darle organización, ¿no? Él solito se encargó. Pero por supuesto para eso teníamos que aprender un poquito de código de R. Y listo, no alargo más el video. Muchas gracias por su atención. Espero que esta parte haya quedado clara. Que sí, hacer tablas en ¿qué?
En este tipo de herramientas es de las cosas, diría que más malucas, las que más requieren trabajo, pero igual comparado con otras herramientas es mucho mejor. Listo, entonces los dejo por ahora. ¿Y de qué vamos a hablar en el siguiente video? Vamos a hablar de bibliografías. Bueno, un muy buen resto de día para todos ustedes.